Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo un bajo que hacía mucho tiempo que quería probar, que es este Harley Benton Enhanced, en este caso, el de configuración tipo precisión invertida con la pastilla humbucker, pues bajo claramente inspirado por Sandberg, y espero que te guste. Bien, aquí tienes estos casi 5 kilos de bajo, un bajo que se siente pues muy consistente. Súper suave el mástil, con este binding que está muy bien rematado. La verdad que se ve un instrumento bien construido y que se siente bastante bien, con previo activo a 2 bandas, curiosamente con los potes de ecualizador más pequeñitos, un detalle que me gusta. Tienes el balance y el volumen general con push-pull sin tono pasivo, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal suena. Una de las críticas que se le hace a este bajo es que en pasivo suena mucho más flojo que en activo. Así que vamos a comprobar esta diferencia entre pasivo y activo. Realmente se nota, ¿vale? Es algo que se nota, pero quizás no es una cosa súper exagerada. Sí, ya si le ponemos un poco de ecualización, creo que sí que la diferencia es mucho más grande. Vamos a ver con un poquito de graves y agudos. Ahí sí, ¿vale? El ecualizador, te lo anticipo, es un tanto exagerado para mi gusto. Potencia casi demasiado. Pero bueno, ahora vamos a escuchar con mucho más detalle. Bien, al centro vamos a escucharlo todo el rato en activo, ¿vale? Pastilla Precision. Pastilla Music Man. Vamos a ver los graves. De seguida que empiezas a darle graves ya infla mucho el sonido. Para mi gusto ensucia bastante estos graves. Y ya si nos vamos al 50%, suenan un tanto exagerados, 100%. Poco bestia para mi gusto. Estos agudos, a ver qué tal, 100%. Dan problemas de pitidos. También mi casa es especialmente problemática en este aspecto. Vamos a quitarle un poquito de agudos, pero estarían al 50%. Precision. Agudos. Pastilla Music Man, plano. Agudos. Con
con 50% de agudos y un pelín de graves, la verdad que la pastilla del puente suena bastante bien. Sola suena un poco anémica, sobre todo porque por la posición de la pastilla Precision tiene que ser desplazada hacia el puente. Comparada con un Stingray, la pastilla del puente está más cerca, ¿vale?, del puente, comparado con con un Stingray que está un poquito más hacia el medio. Por tanto, si buscas un sonido exclusivamente Stingray, pues aquí te acercas, te puedes acercar con la ecualización, pero no es lo mismo. Vamos a hacer un poquito de slap. Mástil. Puente. Me da la sensación que este bajo tiene unas cuerdas pues un tanto gastadas. Me da la sensación que me falta un poquito de brillo natural, pero el sonido no me acaba de convencer. eh, Pese a que de la pastilla esta del puente se le pueden sacar algunos sonidos, que está bastante bien. Bien, dicho esto y escuchado esto, vamos a ir a las valoraciones. Mástil, acabado de trastes de aprobado alto, no está nada mal, no es perfecto ni mucho menos. El binding se ve de mucha calidad, la cejuela se ve de mucha calidad. El detalle pues de la pala a juego, en fin, es un mástil que se siente bien, es anchito, no demasiado grueso, menos grueso que el del MM85, por ejemplo, muy suave, así que bueno, un mástil que creo que se le puede dar un 8. Calidad de construcción, instrumento pues bonito, buen puente, electrónica para mi gusto pues no demasiado buena, pero eso lo valoraremos quizá más en el sonido. Así que bueno, una construcción que creo que es también de aprobado alto, se ve pues un instrumento sólido, suficientemente... El encastre no es demasiado bueno, no es óptimo, pero tampoco es un desastre, vamos, está... Creo que es suficientemente bien. De construcción le voy a poner un 7. Calidad-precio, la verdad que si buscas un bajo en la línea Sandberg, pues evidentemente este bajo cuesta 5 veces menos. Por lo tanto, creo que es un bajo que no necesita demasiadas pues mejoras. Hace falta probarlo pues con un juego de cuerdas nuevo, como digo, pero la cejuela es de muy buena calidad, el diapasón es de muy buena calidad. Quizá una visita al luthier para pulir trastes, dejarlos perfectos, y quizá un previo activo que digásemos, pues por ejemplo un Glockenklang de 2 bandas pues un poco más de 100 euros, y ya con eso creo que tendrías un bajo pues realmente fantástico. En este caso pues penaliza el peso, que bueno, lo vamos a hablar ahora, pero creo que calidad-precio es una auténtica ganga. Le voy a dar un 9. Peso-balance, aquí viene el talón de Aquiles de este bajo, por lo menos esta unidad. Sé que hay otras unidades pues más ligeras. En general es un bajo relativamente pesado, lo normal es que ronden los 4,5 kilos. Este son 4,9 kilos o más de 4,9, se acerca a los 5 kilos, con lo cual para mí es excesivo. Eso sí, el balance pues es suficientemente bueno, el cabeceo es súper ligero, o sea que esto con correa no se nota en absoluto. Es un instrumento pues si no lo quieres para sesiones muy largas pues es practicable, pero bien, creo que en cuanto a peso-balance, creo que le voy a poner un 4. A mí el sonido no me acaba de convencer, las dos pastillas, no sé. Me esperaba algo más en cuanto a sonido. La quinta cuerda es buena, la verdad que la quinta cuerda está bastante bien. La pastilla Precision creo que no suena mal. Y la pastilla del puente para mí es mi favorita.
pese a sonar un poquito anémica de per se, con un poquito de agudos y de graves, pues se le puede acercar pues un poquito al rollo Stingray, que creo que es la función de poner una pastilla de estas en lugar de una pastilla tipo Jazz Bass. Así que bueno, en cuanto a sonido le voy a poner un 6. Y creo que con esto, no sé si me dejo algo, pues ya lo tienes, una nota pues penalizada por el peso, un sonido que no acaba de convencer, pero creo que con un buen previo y unas cuerdas nuevas es un bajo que se le puede dar una segunda vida y puede mejorarse sustancialmente sin gastarse mucho dinero. Así que bajo, creo que en general es recomendable. Buen bajo de Harley Benton, en fin, el traste cero también es un detalle a tener en cuenta, que es un detalle tiene ciertas cosas de bajo, de gama alta, pues a un precio bastante ridículo. Y si te gusta el color, pues eso lo convierte en una fantástica plataforma para meterle eso, un buen previo, sobre todo un buen previo. Así que bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar ahí, por hacer pequeñas donaciones. Espero que sigáis haciéndolas para animarme a conseguir bajos para probar, etcétera. Así que nada más. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.